La salud es una prioridad para todos y todas. Como parte de nuestro aporte y responsabilidad corporativa, queremos seguir informando sobre cómo cuidar y prevenir enfermedades. En nuestro programa Cuidarnos Juntos TV, vamos a conversar con un especialista sobre cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte relacionada con el cáncer en todo el mundo. De acuerdo con el Ministerio de Salud en Chile, cada año afecta a más de 3.600 personas, siendo la tercera causa de muerte por cáncer en hombres y mujeres, luego del cáncer gástrico y de próstata y del cáncer de mama y gástrico respectivamente. Por otro lado, en el 2022, en Perú se registraron aproximadamente 2.919 casos según las cifras del Observatorio Global del Cáncer. ¿Pero qué avances hay en esta patología? Después de 5 años de seguimiento, un estudio de Pfizer mostró una reducción del 81% en la tasa de progresión de la enfermedad o muerte entre los pacientes que estuvieron bajo el tratamiento con el inhibidor de ALK de tercera generación, en comparación con un inhibidor de ALK de primera generación. El 60% de los pacientes tratados con la terapia más nueva estaban vivos sin progresión de la enfermedad después de 5 años, en comparación con el 8% con el medicamento de primera generación. Estos datos se anunciaron en la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica ASCO en 2024. En este capítulo conversaremos sobre la importancia de terapias dirigidas en cáncer, aprenderemos un poco más de la mutación ALK en el cáncer de pulmón, entre otras interrogantes que conversaremos con nuestra especialista. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Cuidarnos Juntos TV. Muchas gracias por mantenerse junto a nosotros y vamos a saludar a nuestra invitada de este capítulo, quien es la doctora María Virginia Blümchen. Ella es coordinadora de oncología del Hospital Alemán de Buenos Aires. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Román, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor estar hoy acá con ustedes. Bueno, estuvimos hablando en este capítulo al inicio sobre cáncer de pulmón, hablamos sobre ALK, pero yo quería preguntarle para empezar, las terapias target, ¿qué importancia tienen y específicamente para cáncer de pulmón? Bueno, la verdad que es una muy buena pregunta. Realmente lo que vivimos en el diagnóstico y en el tratamiento del cáncer de pulmón en la última década fue una verdadera revolución. Pasamos de concebir el cáncer de pulmón como una única entidad clínica en la que todos los pacientes iban y se iban del consultorio con el mismo tratamiento. Algunos años más tarde pudimos identificar dos tipos distintos en función de la histología, es decir, qué tipo de cáncer eran, y pudimos adaptar que un tratamiento iba mejor para un tipo histológico que para el otro, es decir, para cada tipo de cáncer de pulmón. Pero no fue hasta el 2004 en el que tuvimos el primer evento clave en la oncología torácica, que fue el descubrimiento de esta primer alteración driver, llamamos nosotros. Es una alteración genética en el ADN del tumor que da origen a ese tumor y conduce el crecimiento tumoral. Y a partir de ahí empezó una serie de descubrimientos de distintas alteraciones en el ADN del tumor que nos traen lo que es hoy en la actualidad, el ALK en el 2007, por ejemplo, y eso hace que hoy, en el 2024, ya no tengamos un solo cáncer de pulmón. Tenemos muchos tipos de cáncer de pulmón distintos y en casi un 60% podemos identificar algunas de estas alteraciones para las cuales existe un tratamiento driver, un tratamiento target, como vos lo llamaste muy bien, que va dirigido a esa alteración y los pacientes tienen un pronóstico, una calidad, digamos, una condición clínica y una respuesta al tratamiento completamente distinto uno al otro. Así que hoy todo esto lo logramos gracias a los avances que tuvimos en la medicina de precisión y realmente hoy podemos tratar a cada paciente en una forma particular y dirigida, ¿sí? Y podemos acercar el tratamiento correcto al paciente correcto en el momento indicado. Así que realmente fue una verdadera revolución y de ahí la importantísima importancia que tienen las terapias driver, las terapias target en esta enfermedad. Hablábamos de mutación ALK, pero ¿qué es la mutación ALK para explicarle a las personas? ¿Y qué implicancias tiene dentro de la patología? Mira, en realidad particularmente se llama traslocación o fusión ALK, que es un tipo de alteración que puede aparecer en el ADN de la enfermedad. Tenemos distintos tipos de alteraciones.
Una de ellas se llama traslocación de ALK y lo que pasa esencialmente es que dos genes que están contiguos, una porción de un gen con otra porción de otro gen, por eventos random que todavía no conocemos bien por qué, se genera una traslocación, es decir, se invierte y se forma un nuevo gen a raíz de la fusión de estos dos porciones o fragmentos. Esta es lo que nosotros llamamos como una proteína de fusión. Normalmente el gen ALK existe, ¿sí? Normalmente en el organismo de los individuos y tiene funciones particulares, pero cuando ocurre este evento que se fusiona con la parte de otro gen, que en la mayoría de los casos se llama ML4, se genera una proteína de fusión que ahí sí tiene una actividad oncogénica, que pierde, digamos, la conexión con todas las señales que recibe normalmente la célula y decide funcionar por sí sola y así genera y desarrolla lo que conocemos como el cáncer de función con una traslocación ALK. Un tipo. Es un tipo particular de todos estos que yo comenté. Dentro del 60% de los adenocarcinomas de pulmón, que es la variante más frecuente, hasta en un 4 o un 6%, dependiendo las áreas, porque acá en la TAM tenemos una incidencia un poquito mayor, podemos encontrar este tipo particular de cáncer de pulmón. Y ahora, ¿qué se requiere para hacer este diagnóstico específico de esta mutación, por ejemplo? Bueno, eso nos lleva entonces a que el diagnóstico del cáncer de pulmón tenga varias etapas. Primero, consiste en hacer una biopsia y que el patólogo, ¿sí? El anatomopatólogo, mire en el microscopio la forma de la célula y nos pueda decir si se acerca o se aleja de lo que es una célula normal. Una vez que identificamos esto, se hace una primera tinción que se llama hematoxilina y eosina, que nos permite ver si esta célula forma tejidos o forma glándulas. Después tenemos una segunda instancia que se llama inmunistoquímica, que es teñir proteínas en la superficie de la célula, que nos permite orientar y ponerle como un nombre y apellido si se trata específicamente qué tipo, si es epidermoide o adenocarcinoma de pulmón, dentro de las variantes más frecuentes. Y después tenemos una etapa subsiguiente que nosotros conocemos como diagnóstico molecular. Hoy, por todo lo que comenté de la evolución, es importantísimo poder hacer esta última etapa porque es lo que nos va a permitir poder identificar el tratamiento adecuado para cada paciente. Para hacer este diagnóstico molecular, entre los que solicitamos el gen ALK, tenemos distintas técnicas. Algunas que son por tinción, que se llama inmunistoquímica, otras que se llama que uno identifica el rearreglo, ¿sí? De esta proteína por FISH, y si no, tenemos técnicas que llamamos de secuenciación masiva y que no es analizar cada uno de los genes por separado, sino que se analizan todos juntos en una misma corrida y a través de estos tres métodos particularmente, y hay muchos más, podemos hacer el diagnóstico de esta traslocación de ALK. O sea, lo primero siempre es recomendarle a las personas que vayan a su médico tratante. Si le identifican un cáncer de pulmón, ellos puedan también solicitarle información a sus médicos respecto a posibles mutaciones. Totalmente, totalmente, porque hoy ya muchos pacientes ya conocen lo que pasó en cáncer de pulmón y saben que hoy por hoy necesitamos un proceso de diagnóstico que lleva un poquito más de tiempo, y ya con tener cáncer de pulmón solo no es suficiente. Ya con decir tengo un cáncer que es un adenocarcinoma, tengo un carcinoma epidermoide, un carcinoma de células pequeñas que son distintos tipos, eso ya no es suficiente. Hoy por hoy, sobre todo en los adenocarcinomas de pulmón, que es la variante más frecuente, tenemos que ir a buscar estas alteraciones moleculares porque no podemos dar un tratamiento general o un tratamiento a ciegas. Hoy tenemos tratamientos dirigidos. Entonces, ya los pacientes cada vez más conocen que solo con el diagnóstico de cáncer de pulmón ya no es suficiente para nosotros. Tenemos que ir un poquito más. Yo siempre hago la analogía de cuando tenemos, por ejemplo, una infección urinaria. Nosotros podemos tener clínica de infección urinaria, pero después necesitamos dar el antibiótico correcto al germen correcto. Por eso vamos y hacemos un cultivo y en el cultivo buscamos el nombre y el apellido del germen. Con el cáncer pasa lo mismo. Hoy por hoy no nos contestamos con saber que tiene un cáncer de pulmón. Tenemos que ir un poquito más allá y ver el tipo particular de cáncer de pulmón para poder darle el tratamiento correcto. Ahora, esto sin duda es un avance en el tratamiento del cáncer de pulmón. Y actualmente, ¿cuáles son las expectativas de vida y también de mejorar para aquellos pacientes que ya lograron identificar que tienen la mutación ALK, por ejemplo? Bueno, esto ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. Pasamos de aquellas hace 2-3 décadas que yo te comentaba que tratábamos el cáncer de pulmón como una única entidad clínica. A esos pacientes tal vez teníamos una expectativa de vida más corta en el caso de un cáncer de pulmón avanzado, había excepciones, pero por lo general los pacientes no vivían tanto tiempo y no vivían bien porque eran tratamientos que no se toleraban tan bien. Hoy, a lo largo de toda esta evolución,
muchos pacientes llegan a la consulta y preguntan ¿y cómo me va a ir? Y la realidad es que es sumamente variable porque cada alteración tiene un impacto particular en el pronóstico, en las características de la enfermedad y en la respuesta al tratamiento. Pero hemos logrado casos, como es el caso particular de ALK, en la que los pacientes pueden vivir o esperamos que vivan más allá de 7 a 9 años, incluso con cáncer de pulmón avanzado y con metástasis cerebrales, por ejemplo, que eran escenarios de suma gravedad hasta hace muy poco tiempo. Así que realmente uno de los ejemplos por excelencia de los avances de la medicina de precisión fue justamente el cáncer de pulmón ALK, en el que hoy tenemos tratamientos en el cual más del 50% de los pacientes aún viven y no progresaron después de 5 años de llevar un mismo tratamiento. Así que realmente ha sido un cambio enorme en el pronóstico de estos pacientes. O sea, sin duda una muy buena noticia para todos los pacientes oncológicos y bueno, para las personas que van a ser diagnosticadas en el futuro con cáncer de pulmón. Sí, excelente, la verdad que sí, son muy buenas noticias. Bueno, doctora, queremos agradecer su presencia aquí en Cuidarnos Juntos TV. Muy interesante la conversación, tratamos de aterrizar un poco el tema y entender a qué se refieren cuando hablaban de ALK, que este es un tema que habíamos escuchado en los últimos meses. Así que muchas gracias, doctora. No, muchísimas gracias por la invitación y espero que les haya servido. Bueno, muchas gracias por estar junto a nosotros. No se vaya, que ya regresamos aquí en Cuidarnos Juntos TV. Y les quiero contar una excelente iniciativa que tenemos dentro de nuestra organización. Se trata de la segunda parte de nuestro libro Sumando Sabor, una iniciativa que busca entregar información sobre alimentación de acuerdo a varias necesidades que identificamos. En esta segunda edición responderemos algunas consultas como ¿qué puedo comer? ¿Cómo lo debo comer? ¿Cómo lo debo preparar? ¿Puedo comer alimentos dulces? ¿Debo cocer todos los alimentos? Y lo importante, ¿qué no puedo comer? En esta segunda edición está enfocada en repostería, es decir, alimentos dulces, que se complementa con la primera edición que tuvo su foco en alimentos salados. La evidencia científica destaca la importancia de una dieta adecuada durante el tratamiento contra el cáncer, haciendo énfasis en la importancia de una apropiada alimentación y cómo ésta puede ayudar a reducir los síntomas asociados con el tratamiento, mejorar la ingesta necesaria de alimentos y así mejorar la calidad de vida. Este libro no pretende reemplazar las recomendaciones individuales del equipo de salud de cada paciente, pero puede ser un buen punto de partida para aplicar dichas recomendaciones en forma correcta. El libro fue preparado por un destacado equipo de profesionales de la Universidad de los Andes y lo pueden descargar escaneando el código QR que aparece en pantalla. Y les recordamos que en cuidarnosjuntos.com también pueden encontrar mucha información y nuestra sección en lenguas originarias, así que los invito a revisar esta página web. Y de esta forma terminamos este capítulo de Cuidarnos Juntos TV. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos en una próxima oportunidad.